Muy buenos días, SF. Bendiciones para todos. Qué bueno que podamos estar nuevamente juntos una mañana de domingo para exaltar, para glorificar, para bendecir el nombre del Señor. Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se conectan a este servicio de hoy, domingo por la mañana. Y confiamos que, aparte de todas las personas que nos estarán viendo en vivo, habrá muchísimas otras que podrán ser parte de este tiempo de exaltación al Señor, de recibimiento de su palabra a través de este medio. Bendiciones para todos otra vez, y quiero que usted en esta mañana cierre sus ojitos, bendiga al Señor, empiece a exaltarle y sobre todo medite en lo bueno que ha sido el Señor en su vida, independientemente de las pruebas, de todo lo que tengamos a nuestro alrededor. Dios siempre ha estado allí y por eso es que Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Te adoraremos, Señor. Bendeciremos tu nombre por siempre, Jesús. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré. Adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón le adoraré. A Él le adoraremos, Señor. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón le adoraré. A Él. Vamos a decir una vez más, adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón le adoraré. A Él te adoraré, Señor. Bendeciré tu nombre, Jesús.
pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, Señor. Vamos a decirle al Señor que nos permita exaltarle, que nos permita estar en su presencia para adorarle. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber el agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, Señor. Dios de gloria, queremos estar siempre en tu presencia, como el salmista que decía: es mejor un rincón en tu casa que tener todo un palacio. Es mejor un día en tu presencia, Dios, que toda una vida, que 1000 días, lo que fuera, alejado de ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios, y te glorificamos y te bendecimos, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Hola, buenos días. Qué bueno volvernos a encontrar en esta mañana a través de este medio. Gracias a usted por estar conectado, por sacar su tiempo para escuchar la voz del Señor, la voz de Dios a través de su escritura, a través de este mensaje. Ya vamos avanzando en el tiempo. Nos quedan 2 predicaciones acerca de Jesús, supremacía absoluta, que es el tema en el cual hemos estado trabajando las últimas 5 semanas. Ya con esta es la 6ª. De hecho, hoy estaremos viendo la 6ª señal, que la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 hasta el versículo 12. Vamos a usar este pasaje de texto para que usted pueda encontrarlo ahí en su casa, en su Biblia. Leemos la escritura, leemos el texto y oramos. Juan capítulo 9, versos del 1 al 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó,
¿este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Entonces le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Oramos. Dios, que al introducirnos en el texto de tu palabra, tu Espíritu Santo nos dé luz, nos guíe, nos hable a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, Señor. Que tu palabra sea glorificada, que tu nombre sea exaltado para siempre. Bendice a cada uno de los que aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Jesús, supremacía absoluta, es el tema que nos ha acompañado las últimas 6 semanas con esta. Y hemos estado hablando de diferentes maneras como Jesús es soberano. Y vimos la soberanía sobre el poder, sobre la calidad, sobre la cantidad, sobre el tiempo, sobre los poderes naturales. Y hoy, en esta mañana, vamos a hablar o a ver a Jesús como el poder sobre la oscuridad. Nuevamente maneja las partes, Jesús toma la parte natural y hace un milagro, ejerce poder desde la nada para hacer lo que él quiere. Esta sexta señal es la sanidad del ciego de nacimiento. Ya en otras ocasiones Jesús había sanado otros ciegos, pero es la primera vez que Jesús sana a una persona que es ciega desde nacimiento, y así lo reconocen todos los que le conocían a este hombre. No hay un acuerdo muy claro entre los biblistas en cuanto a la ubicación y en cuanto al significado en sí de todo el capítulo en el contexto grande del autor, en lo que él quiere hablarnos de todo el Evangelio de Juan. Algunos biblistas lo ven como una introducción al capítulo 10. Otros lo ven como una consecuencia de la fiesta de los tabernáculos en el capítulo 7 y capítulo 8. Otros lo consideran como una unidad independiente, como un paréntesis en medio de todo el evangelio que Juan nos escribe, en medio de la obra que él está mostrándonos acerca de Jesús. Estamos claros que esta es una señal en donde encontramos una ilustración de Cristo como la fuente de la verdad y la luz. Cristo como la fuente de la verdad y de la luz. Jesús, la luz verdadera. Podríamos decir que es un título apropiado para el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Jesús, la luz verdadera. Sí, en este capítulo vamos a encontrar un concepto claro, completo, de la obra de Jesús en esta tierra. Esto es capítulo 9, un panorama general del capítulo 9.
Y lo hacemos así porque el capítulo 9 en sí es como un paréntesis en todo el Evangelio de Juan. Ok, en primera instancia lo que vemos es que Jesús sana a un hombre. Jesús ve a un hombre. Versículo 1 y 2 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En primera instancia tenemos una pregunta que hacen los discípulos. Tenemos que llamar la atención a que Jesús pasa y ve al ciego. El ciego no lo llama, no le grita como en otros casos, en el caso de Bartimeo. Este hombre está ahí, Jesús lo ve, y a los discípulos les queda la inquietud, de ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Era como un acertijo sin resolver, basado en lo que el salmista hablaba sobre la simiente, hablaba Isaías sobre el castigo hasta la cuarta y quinta generación. Había un conflicto entre ellos mentalmente, y entonces tenían ese acertijo o esa pregunta, y le hacen la pregunta a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta pregunta creo que es una pregunta muy vigente hasta el día de hoy. En nuestros días, cada vez que vemos que alguien se enferma o que algo sucede, brota expresiones como por mal portado, quién sabe qué ha hecho, o quién sabe qué estará pagando. Preguntas y expresiones que tienen que ver mucho con lo que estamos hablando. Se ven en nuestros días. Cuando nosotros sabemos la causa, eso nos hace menos vulnerables, es decir, nos ayuda a evitar una desgracia. Cuando usted y yo entendemos qué es lo que va a pasar, o qué es lo que está pasando, o por qué está pasando, eso nos ayuda. Lo que la mayoría piensa en primera instancia es siempre pecado. Algo hizo, algo malo está haciendo, está en pecado. Yo no sé si a ustedes se lo han dicho, pero esto es muy común. Entonces la pregunta: ¿quién pecó, este o su padre? Pero Jesús inmediatamente da la respuesta. El versículo 3 hasta el versículo 5 dice: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús le dice: no, perdón, no es que pecó él o sus papás. No es que pecó este. Evade de alguna manera el tema controversial, como diciendo: mire, ese no es el problema de quién pecó, porque no todo lo que nos sucede tiene que ver con el pecado y sus consecuencias. No todo lo que sucede en su vida es por asuntos de pecado. No podemos asociar cada situación adversa en la vida como castigo de Dios por lo malo que somos o que hayamos hecho. Debemos dejar de pensar de esa manera, porque no todo es pecado, no todo es un asunto de castigo, ¿verdad? Porque las cosas suceden. La pregunta sería más bien: ¿por qué suceden las cosas malas? ¿Por qué suceden las cosas malas? En general, no debemos perder de vista que vivimos en un mundo caído y roto. Nuestro mundo es un mundo caído, roto, quebrado, y que el príncipe de este mundo es Satanás, no el rey. El príncipe de este mundo es Satanás, y el mundo sigue sirviéndole a él y haciendo las cosas que él ordene. Es su príncipe.
Jesús lo dice con claridad. No es que haya pecado este o aquellos, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque hay propósito de Dios en las cosas que a usted y a mí no nos gustan. Hay propósito en nuestra vida de Dios, el cual es mayor y mejor que cualquier otra cosa que nos pueda suceder. El propósito de Dios en tu vida es más amplio, es mucho mayor, es mucho mejor que lo que nosotros podríamos pensar. Porque, a ver, no todo lo que pasa en tu vida es culpa del pecado. No todo lo que sucede en tu vida es culpa del pecado. Y no todo lo que sucede es porque Dios te haya olvidado o porque no te ame. A veces yo oigo gente, es que hice tal cosa y ahora Dios me está castigando. Es que hice tal otra y es que ya Dios no me ama. Es que ya Dios me olvidó. Es que ya Dios se olvidó de mí. Porque no todo lo que ha pasado y pasa en tu vida, no todo lo que tú estés pasando en estos días es obra del diablo. Eso suena duro. A alguno tal vez no le guste lo que estoy diciendo. Pero es que no todo lo que sucede en tu vida es malo y es porque el diablo lo haya llevado o porque Dios no te ame. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 5 y 6, la historia de Ana, que era la mamá de Samuel. De Samuel. Dice que ella no podía tener hijos y entonces otras personas la criticaban, otras personas la juzgaban. Ella se sentía mal, ella peleaba y tenía siempre asuntos en su corazón en contra de esta situación. Más en aquella época en donde la mujer se sentía mujer cuando tenía hijos. Y la historia nos dice que en aquella época, en aquellos momentos, era prioritario de que la mujer pudiera tener hijos para poder sentirse realizada. Ahora, Ana no tenía hijos y todos los años subía al templo para poder pedirle a Dios hijos. Y vea lo que dice la escritura en 1 Samuel capítulo 1 versículos 5 y 6. Pero a Ana, hablando de Elcana, su esposo, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién no le había concedido tener hijos? Dios. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Un propósito de Dios era para Ana el no tener hijos. Era en el momento en que Dios lo decidía. Es que el propósito de Dios en nuestra vida siempre va a ser superior y mayor que cualquier otra cosa. Jesús en esta oportunidad les dice a ellos, a los discípulos y a la gente que estaba con él, es que lo que pasa con este hombre no es que él pecó, sus papás pecaron, sino que lo que sucede es que la gloria de Dios se va a revelar en este hombre. Él nació ciego porque Dios lo preparó así para este día, para esta ocasión, para que la gloria de Dios sea levantado, para que el poder de Dios sea exaltado. Jesús nos enseña que en las adversidades Él tiene el control, o Dios tiene el control, y que si respondemos con fe, seremos testigos fieles para los que están alrededor nuestro, y eso dará la gloria a Dios. Entonces, nuevamente, no es que lo que usted o yo hayamos hecho o el pecado que hayamos cometido nos trae
nos trae situaciones malas. El pecado, no estoy diciendo que el pecado no es malo, eso es verdad, es malo, y que hay consecuencias, hay cosas que usted hace pecaminosas que tienen sus consecuencias y usted debe de acarrear con ellas. Pero no todo lo que pasa en tu vida y en la mía es tema del pecado o asunto del diablo. Vea lo que sigue diciendo. Me es necesario, dice Jesús, me es necesario hacer las obras de mi Padre, entre tanto el día dura. Mientras Él está aquí en la tierra, es lo que estaba diciendo, mientras Él está aquí en la tierra, entonces es necesario que Él haga las cosas. Hay una urgencia de parte de Jesús por hacer lo que necesita, para mostrar al Padre a todos los que lo necesitan, para que crean en Él, en Dios, en el Padre. Es una urgencia que en nuestros días se ha perdido o no se le da la importancia que se debe darle. El mostrar a Dios, el mostrar la gloria de Dios, el enseñar quién es Dios en nuestras vidas y mostrárselo a aquellos que aún lo necesitan. Estamos en un momento histórico en que el mundo necesita conocer realmente a Dios, porque no hay nada ni nadie más grande que Él, y Él es el soberano absoluto, Jesús, absoluto soberano. Y en esta época en que vivimos es importante, es urgente que la gente entienda que Jesús, que Dios es más grande y mayor y más poderoso y que todo está en sus manos, sobre todo por la situación en que hemos estado viviendo. Jesús dice, entre tanto el día dura, o sea, mientras estemos en este mundo tendremos la oportunidad de hablar y mostrar a Dios al mundo, pero nuestra vida y este mundo no son eternos. Tienen sus días contados. Mientras usted y yo estemos aquí, estamos en la obligación de poder hablarle, mostrarle a otros la vida de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Y Jesús sigue diciendo, entre tanto estoy en el mundo. Lo que Jesús nos está diciendo es que el tiempo de Él en este mundo se va a terminar. Se va a terminar. En cualquier momento les decía a ellos, mi paso es un paso, no es eterno. Cuando Él ya sabe que cuando Él sale de este mundo, esa oscuridad va a ser mayor. Él sabe que su ausencia en el mundo va a traer también más dolor. Él sabe que cuando la gente no tiene su corazón puesto en Dios y no tienen la vivencia de Dios, viven en una oscuridad constante. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, lo que hay en tu vida es oscuridad, es dolor, es llanto. Eso Jesús quiere sanarlo porque Él es el que tiene poder sobre la oscuridad. Usted y yo como hijos de luz, como hijos de Dios, necesitamos brillar porque Él dijo que usted y yo somos luz en este mundo y fuimos llamados así. Jesús dijo, mientras yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Nuevamente, Juan usa el mismo término que ha usado con anterioridad, hablando de Jesús y conectando a Jesús con el Padre, con Dios, para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando dice luz soy, recordamos las otras oportunidades cuando Jesús ha dicho yo soy. En el Juan 7 dice yo soy la luz del mundo. Nos está nuevamente conectando con el Padre y conectando a Jesús directamente con el Padre. En Juan 8, 12, no 7, yo dije 7, es capítulo 8. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Como esa luz que Él es y que Él estaba declarando que era, por ser esa luz, Él trae al ciego de nacimiento, el ciego de nuestra historia, Él trae luz.
Él trae luz. Esa era su misión, venir a este mundo a dar luz a los que no lo conocen, a los que andan en oscuridad. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, porque si Jesús está en nuestro corazón, si Jesús vive en nuestra vida, usted y yo necesitamos continuar con esta misión de Jesús, que es ser luz. Necesitamos ser luz en medio de aquellos que andan en oscuridad, en medio de aquellos que no tienen, no conocen y no han entregado su vida a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Necesitamos entender con claridad el propósito de Dios en nuestra vida y continuar con la misión de Jesús de ser luz. En segundo lugar, después de la respuesta, Jesús opera el milagro. Versículos 6 y 7 dice: dicho esto, lo que acabamos de explicar, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dicho esto, habló, dijo lo que él era, quién era, que era su misión, y entonces escupió, hizo y untó. Es decir, pasó de las palabras a los hechos. No solamente se quedó en tratar de convencer a la gente de quién era con sus palabras. Empezó la acción y entonces hizo 3 acciones concretas. Escupió, hizo y untó. Acciones concretas que nos muestran que es necesario a nosotros hacer más que hablar. Nosotros necesitamos, como hijos de Dios, necesitamos actuar, necesitamos caminar, necesitamos empezar a actuar más que solamente hablar. Jesús en este milagro usa elementos que son conocidos para la gente, que para la gente son altamente entendibles. De alguna manera, en este tiempo, la gente tenía confianza en el uso de la saliva, que tenían creencias de que la saliva tenía algunos poderes curativos. Eso era una creencia generalizada. Ellos creían que la saliva tenía poderes curativos, así como el aceite. Y entonces, comúnmente usaban ambas cosas para poder sanar. No sé, como cuando nuestros hijos, yo me acuerdo muchas veces que nuestros hijos se caían y mi esposa decía: a ver, papito, venga, con una salivita de mamita se te va a curar. Y nada más le pasaba un poquito de saliva con el dedo y el chiquillo iba como si fuera penicilina o quién sabe qué le hubiera puesto la mamá. Bueno, Jesús usa elementos dentro de la gente que son entendibles. Y no solamente usa la saliva, sino que usa el otro elemento que es tierra, polvo. Ya él conocía muy bien ese elemento cuando había participado en la creación junto con el Padre. Aunque el ciego no había venido a Jesús buscando ayuda, porque fue Jesús el que se le acercó. ¿Se acuerdan? Versículo 1, que pasando Jesús por ahí lo vio. El ciego no se había acercado, Jesús lo ve y Jesús es el que se le acerca. Pero usa los elementos que la gente lo conoce bien, las entiende bien, la tierra, la saliva. Y Jesús, aunque el ciego no se había acercado a él, Jesús esperaba que el ciego le respondiera en fe. O con fe. Por eso le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé. Imagínense que si Jesús no hubiera, que el ciego no hubiera querido ir. No, el ciego responde en fe. Dice, se levanta, obedeció, pero no solo obedeció, sino que también creyó. Se levantó, fue al Siloé.
se lavó y regresó viendo. Jesús usa muchas maneras diferentes para hacer sus milagros. Él no nos ha dejado una fórmula precisa, no nos ha dejado un instructivo de cómo hacer milagros, o cómo poder hacer este o aquel otro, o cómo poder orar para que... Yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando en alguna iglesia que estuve, me acuerdo que el pastor decía, vamos a pasar a fulano y a fulana, porque ellos son especialistas en este tipo de sanidades. O sea, si usted no tenía eso que ellos oraban, por lo cual ellos oraban, no oraban por usted, porque ellos eran especialistas en eso. Jesús no nos muestra esto. Jesús hace los milagros y de una manera creativa, de una manera en que no nos deja un instructivo. 3 aspectos que quisiera yo destacar en esta mañana de este milagro. Primero es el estanque de Siloé. El significado de Siloé es enviado. Es el mismo término que se usa para la palabra apóstol. Porque Jesús es el enviado de Dios. Jesús es el que Dios envió. Él es el que le ordena, vaya a lavarse. Él es el que ordena, vaya a lavarse. Le dice al ciego, ve a lavarte. El capítulo 12 dice Jesús, el que me ve, ve al que me envió, refiriéndose al Padre. Igual en el capítulo 8 y en el capítulo 10 vuelve a mencionarse que Jesús fue el enviado. Dios envió a su Hijo a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso dice Juan 1:12. Jesús fue enviado por el Padre y cobra significado el hecho de que Jesús lo haya enviado al ciego a lavarse al Siloé. Él nos está enviando. Como hijos de Dios, Él nos ha dicho, id y hacer discípulos. Él dijo, vayan y sean testigos de, y menciona lugares. Él nos está enviando. Como hijos de Dios, somos enviados a los que están en oscuridad, a los que no le conocen a Él, a los que no creen en Él. Usted y yo somos enviados a eso. Lo segundo es que le da luz a uno que no lo conoce, porque el ciego tal vez había oído de Jesús, pero pareciera como que no estaba tan interesado en Jesús, porque cuando oye que Jesús pasa, no llama la atención, como en el otro caso. O como en la mujer aquella que llegó detrás y hasta que se tiró a los pies y tocó el borde del manto del Señor. En este caso, el hombre está ahí, Jesús lo ve y empieza la historia. Jesús le da vista a uno que desde su nacimiento había sido ciego. Él no conocía nada, no tenía ninguna noción excepto oscuridad. Para él todo era oscuridad. No conocía la luz, no conocía nada. No sabía si aquello era un árbol o era un carro. No sabía si era una casa o era una choza. Nunca había visto un color rojo, amarillo o azul. No conocía nada. Era ciego desde nacimiento. Y de pronto el ciego ve cosas que él nunca había visto. Cuando se lava en el Siloé, en el estanque de Siloé, y ve agua, ve colores, ve gente, ve personas y nunca las había visto. Dios le da luz a esos ojos, pero también a la vez capacita la mente, el pensamiento del hombre para que entendiera todo lo que está viendo y volviera
a Jesús caminando. Él da luz al que no conoce. Los milagros que Dios hace van más allá de nuestro entendimiento y de nuestro pedido. Él no solo le dio luz a los ojos, sino que también capacitó la mente del ciego para que entendiera que estaba viendo. Él es la luz verdadera. Jesús es la luz verdadera que quiere estar y caminar contigo y conmigo. Todo lo que Él nos alumbra va más allá de nuestro entendimiento. Y 3, Dios hace de la nada lo que Él quiere. Nos envía, Él es la luz, pero Él hace de la nada lo que Él quiere. De la misma manera que Dios hizo la creación, asimismo, donde no había luz, en este hombre Él la creó. Era un hombre que por toda su vida había estado en oscuridad. Lo único que veía era en negro, oscuro. No había la más mínima idea, noción o aspecto de luz. Y Dios crea de la nada, crea luz. Dios usa estos elementos o los elementos que sean necesarios para hacer lo que necesita. No usa patrones o fórmulas. Jesús hace con lo que Él quiere, o de la nada hace lo que Él quiere. De igual manera, Dios, al igual que al ciego, nos ha enviado al mundo para continuar con su misión de dar a conocer a todos la gloria del Padre. Si pudo usar saliva y tierra para dar luz al ciego, no veo ninguna razón por la cual no te use a ti y no me use a mí. Para poder ir y llevar el mensaje, ir y mostrar la luz, ir y mostrar la vida de Jesús en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser obedientes. Ser obedientes. Él nos envía, Él es la luz, va con nosotros, pero también Él quiere nuestra obediencia para hacer lo que Él quiere hacer. Él puede hacer en tu vida lo que Él quiera hacer. Solamente necesitamos creerle y ser obedientes. Como siempre, hay una reacción de la gente. Siempre hay una reacción de la gente. Y este no es el caso. Y esto es uno de esos casos. Versículo 8 al 12. Entonces, los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece, pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? Y él contesta: no sé. Una reacción de la gente. Los vecinos, los que nos rodean, siempre van a reaccionar a lo que Dios hace en tu vida, a lo que Dios haga en nuestra vida. Me llama la atención que dice la Escritura: los que antes habían visto que era ciego. Anteriormente, en una predicación anterior, yo mencioné que para que haya un verdadero milagro, la persona tiene que saber que está enfermo y tiene que ser consciente. Lo segundo es que los que lo rodean tienen que saber también que él está enfermo de esa enfermedad. Y lo tercero es que cuando se produce el milagro, pueda glorificar
a Dios. En este caso se cumple. El muchacho era ciego de nacimiento, él sabía que era ciego, los que lo rodeaban estaban total y absolutamente claros de que era ciego de nacimiento. Y tercero, cuando Jesús opera el milagro en él, ¿verdad? Él se levanta, conoce a Dios, le glorifica, y en los versículos más adelante, del 13 hasta el 41, los fariseos y los sacerdotes toman a este hombre y lo interrogan por lo menos en 3 oportunidades diferentes, lo acosan para poder tratar de incriminar a Jesús en algo malo, y él siempre dice lo mismo: yo no lo conocía, ahora lo conozco, él fue el que hizo esto, esto y esto, y da la gloria y da la oportunidad y tiene la oportunidad de testificar de Jesús lo que Jesús había hecho en su propia vida. Nosotros debemos de esperar siempre una reacción de los vecinos, de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, porque siempre va a haber una reacción. Ellos le dijeron, cuando este hombre camina, regresa, lo vuelven a encontrar, ¿verdad? Unos decían él es, porque al final hasta lo quieren confundir a uno, ¿verdad? Ah, no, es que sí se parece, mira, y cómo ha cambiado, y qué aspecto tiene ahora, y etcétera, etcétera. Preguntan muchas veces, ¿y cómo pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Qué te hicieron? Simplemente la reacción es de esperar. Y le dijeron, entonces le hacen una pregunta concreta a este hombre: ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Hasta ese momento el ciego no conocía a Jesús. Lo único que sabía es lo que él responde. Y responde muy bien, vean lo que dice. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Qué interesante, ¿verdad? Porque él pudo haber dicho otras cosas, simplemente dijo lo que él realmente era. Yo no sé quién es, se llama Jesús, y lo que hizo fue esto y esto. Esa reacción de los vecinos le da la oportunidad al ciego para testificar de Jesús. No sé si usted ha pensado lo que puede suceder o lo que ha sucedido en su vida. Cuando Jesús opera en tu vida y tú hablas y la gente ve el cambio en tu vida, tenés la oportunidad de testificar. ¿Cuánto hace que usted no habla de Jesús a una persona? ¿Cuánto hace que alguien le diga: mira, es que te veo diferente, ¿qué tenés diferente? Sos diferente. Estos vecinos estaban intrigados porque decían: mira, es el ciego, y estaban más intrigados porque decían: pero es el que siempre andaba recogiendo limosna. Les importaba más que era pordiosero que ciego. Y el ciego siempre dijo: yo soy el que recibí la vista, sí, yo era aquel, yo era el otro. ¿Cuánto hace que usted y yo no hemos testificado a otros de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? La reacción del ciego fue en obediencia y en fe. Él oía que era Jesús, no lo conocía, obedeció aún así y fue y se lavó y recibió la vista. La reacción del que recibió el milagro fue en obediencia y en fe, y recibió lo que necesitaba. Es lo mismo contigo y conmigo hoy. Es actuar en fe. Jesús dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy listo, dice Jesús, para poder entrar a tu vida. Si tú andas en oscuridad, es el momento de dejar que Jesús entre a tu corazón. Es creer que Él puede hacer ese cambio en tu vida. Es creer que Él puede cambiar
esa situación adversa que estás pasando por una situación positiva, por algo mejor. Es dejar que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. Él te está llamando, Él ha estado buscándote. Y nosotros como hijos de Dios, en el caso de nosotros como hijos de Dios, Él ha estado poniendo en tu corazón y en tu mente cosas por hacer. Necesitas obedecer. La pregunta es, ¿cuál sería tu reacción ante el llamado de Jesús hoy? ¿Cuál sería tu reacción? Hoy Jesús te está llamando. Hoy Jesús quiere llegar a tu corazón. Hoy Jesús quiere habitar en tu corazón. Hoy Jesús quiere que tú hagas cosas como hijo de Dios. ¿Cuál será tu reacción? ¿Cuál será tu reacción? Como hijos de Dios, somos luz del mundo. Ya Dios lo dijo, usted somos sal y somos luz. Debemos alumbrar con nuestras acciones y con nuestras palabras. No solamente decir que soy hijo de Dios, no solamente decir que voy aquí o allá, es con nuestras acciones mostrar que realmente la vida de Jesús está en mí. Jesús es un ejemplo claro de esto. Él dijo, entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. No hay otra manera. Mientras tú y yo estemos en esta vida, usted como hijo de Dios debe ser la luz de tu familia. Usted como hijo de Dios debe ser la luz de tus vecinos. Usted como hijo de Dios debe hablarles a otros de Jesús. Pero también debes de una manera especial mostrar que en tu vida Jesús es el Señor de tu vida. Que Jesús manda, que Jesús habla y ordena y tú obedeces y haces. Es lo que hizo el ciego. Ahora Jesús, después de decir quién era Él, acto seguido sana al ciego. Él les dice, vean, mientras yo estoy aquí, luz soy del mundo. Yo tengo poder sobre esto. En otras palabras, nosotros los hijos de Dios debemos actuar, debemos de trabajar en favor de los que andan en oscuridad. Como estaba este ciego de nacimiento. Ahora, aquellos que aún no tienen a Jesús en su corazón, andan en oscuridad, porque Jesús es la luz. Y si la luz no está en tu vida, entonces estás en oscuridad. Si Jesús no es el Señor y el Salvador de tu vida, andas en oscuridad. Él es la luz y quiere entrar a tu vida. Y si tú y yo ya lo tenemos, andamos en luz. Y la luz nace en nuestra vida y no hay que apagarla, no hay que esconderla, hay que exhibirla, hay que hablarla, hay que mostrarla. ¿En qué? En acciones. No solamente hablando. Sí, debemos de llevar el mensaje de Dios. Sí, claro. Debemos de Jesús decir que Dios te ama. Debemos mostrar y decir que el pecado nos separa de Dios. Debemos hablar con claridad sobre la cruz y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es importante. Es lindo tener pasajes de la Biblia en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero no solamente hay que llevar el evangelio con nuestras palabras de una manera clara, sí, pero también lo tenemos que llevar y necesitamos hacerlo, llevándole pan al hambriento, llevando agua al sediento, llevando compañía al que está solo, poniendo techo sobre el que no lo tiene. Necesitamos ser luz en esta oscuridad. Necesitamos ser luz, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Es hora, es tiempo de actuar. Es tiempo de trabajar. Como hijos de Dios, como iglesia del Señor, necesitamos mostrar que realmente en Cristo hay vida y vida en abundancia. No es solamente decir Dios te bendiga y dejarlo con hambre. No es solamente decir vamos a orar por ti. Eso es bueno. Pero detrás del orar por ti, si no hay nada en la alacena de esa persona, hay que llevar algo a la alacena. Es hora de preocuparnos por los que menos tienen y dejar de pensar en lo que necesitamos. Como iglesia, como congregación, en el edificio, en el templo. Eso no es malo.
Pero alrededor de eso hay muchos que están en oscuridad y necesitan más que una palabra, necesitan una palabra acompañada de una acción. Jesús dijo, yo soy la luz. Entre tanto estoy en este mundo, yo soy la luz del mundo. Y acto seguido, escupe en tierra, recoge un poco de barro, hace un poco de barro, lo pone en los ojos del ciego y le ordena que vaya a lavarse. No se quedó con las palabras. Jesús es el soberano absoluto. Él tiene poder sobre la oscuridad. Él tiene poder para de la nada crear lo que Él quiera. Él tiene poder para de lo imposible hacer lo posible. Él tiene poder para hacer contigo lo que tú necesitas. Y Él quiere hacerlo contigo. Por fe o por la fe, recibimos de gracia, porque no lo merecemos, recibimos de gracia lo que no vemos. Jesús está a la puerta de tu vida, invitando, tocando, para que tú lo dejes entrar. Si no lo has dejado entrar, déjalo. Él entra a tu vida y te va a dar luz. Va a cambiar tu vida. Pero también, si ya Jesús es el Salvador de tu vida, hazlo el Señor. Y deja que Él ordene, guíe y mande tu vida en todo lo que Él quiere hacer. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu amor, porque tú tienes poder sobre la oscuridad. Sobre todo lo que tú quieres hacer, lo vas a hacer. Jesús, te pongo en tus manos a los que están oyendo tu palabra y aún no te conocen. Permíteles obedecer, permíteles abrir su corazón para que tú entres y seas el Salvador y el Señor de sus vidas. Entra en ellos, Señor, y que ellos puedan oír tu voz y hacer la del ciego, obedecer en fe. Permítenos llegar a ellos para mostrarles que en ti tenemos vida. Permítenos conocerles para poder encaminarlos en lo que tú nos has enseñado. Y también por aquellos que son tus hijos, Dios, que han estado muy tranquilos, que han estado en una zona de confort muy confortable. Ayúdales y ayúdanos a ir a los que te necesitan. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí toda la información nuestra como comunidad cristiana Faro que somos, para que podamos conocerte, podamos hablar contigo, orar contigo, si tienes alguna necesidad, si necesitas alguna ayuda. Por favor, escríbenos, comunícate con nosotros, estamos para ayudar, somos comunidad cristiana y decimos que hemos sido llamados a mostrar que hay vida en Jesús. Queremos hacerlo. Dios te guarde, Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, si así Él lo permite.